El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Hay personas que se resisten a escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Evitan entrar a algún santuario o repelen cualquier tema de conversación que tenga que ver con la religión. En muchos casos, dichas personas que se resisten a escuchar cualquier tipo de mensaje que puedan relacionar a algo religioso se debe a que en el pasado tuvieron alguna experiencia de decepción o trauma. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5, 17 y 18. Hoy presentamos la lección número 20, las implicaciones de una vida nueva. Busca tu Biblia y la revista El Discípulo para juntos estudiar la palabra del Señor. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico y de su servidor, Eliezer Álvarez Díaz, editor de la revista El Discípulo. Hoy nos ubicamos en la lección número 20, que es parte de la quinta unidad de esta edición especial de la revista El Discípulo, en la que estamos tratando el tema la restauración. Y es importante que como parte de este tema principal, el cual estamos atendiendo en esta unidad, veamos que es importante que la vida nueva o la vida restaurada tenga unas características que la distingan y que a su vez pueda ser apreciada esa vida nueva por aquellos y aquellas que nos rodean. No lo hacemos para agradar a quienes nos rodean, sino que lo hacemos para agradar a Dios y cada día ser más como Cristo. Tal como leímos en el texto áureo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. No queda nada fuera de esa transformación que restaura al ser humano tal como Dios desea que seamos. El pasaje bíblico se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 26, los versículos del 12 al 20 y luego 24 y 25. En breve vamos a dar lectura a la palabra, pero antes quisiera compartir los objetivos que nos ocupan en esta lección. En primer lugar, ilustrar el impacto que puede tener el testimonio de una persona en la vida de quienes le rodean. El testimonio de Pablo y su conversión serán nuestro marco de referencia. Analizar las implicaciones de tener una vida nueva al permitir que Dios sea nuestro restaurador. Destacar la importancia de modelar lo que predicamos con nuestro testimonio, especialmente sobre lo que Dios ha hecho y restaurado en nuestra vida. Hay una frase muy importante que debemos considerar. Está en la sección de vocabulario y es parte de la lectura bíblica. Y quisiera en este momento compartirla. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Algunos exégetas consideran esta expresión como una metáfora que, aunque no aparece en la literatura judía, sí era común en los escritos grecorromanos. Un aguijón se refiere a la punta de hierro de una aguijada. Esta es una vara larga que se utiliza para obligar a andar a los bueyes, mulas u otros animales que sirven en las labores del campo, mayormente aquellos
que trabajan con el arado. Es una expresión utilizada para denotar lo necio e ilógico que puede ser resistirse a dejar de hacer algo que te hace daño. En este caso, ilustra que resistirse a la voluntad de Dios termina siendo un acto necio y sin sentido. ¿Por qué? Porque nos hacemos daño a nosotros mismos. El otro concepto es ministro y testigo. La palabra ministro en este versículo se refiere a mayordomo o sirviente, encargado de administrar alguna tarea asignada y cumplir con la comisión de su maestro o señor. La palabra testigo proviene del griego mártir, que se refiere a quien da testimonio de las cosas que ha visto y oído. Después de su conversión, Pablo cumplió con la comisión que se le asignó, testificando ante judíos, gentiles, griegos, romanos, reyes y diversos pueblos. Veamos la lectura bíblica. Si usted tiene la revista El Discípulo, le invito a que busque la lección número 20. Ahí aparece la lectura en 2 versiones. Si no la tiene, puede buscar en su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículos 12 al 20, 24 y 25. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con ese propósito me dirigía a la ciudad de Damasco, autorizado y comisionado por los jefes de los sacerdotes. Pero en el camino, oh rey, vi a mediodía una luz del cielo, más fuerte que la luz del sol, que brilló alrededor de mí y de los que iban conmigo. Todos caímos al suelo y oí una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te estás haciendo daño a ti mismo, como si dieras coces contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? El Señor me contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Pero levántate, ponte de pie, porque me he aparecido a ti para designarte como mi servidor y testigo de lo que ahora has visto y de lo que todavía has de ver de mí. Te voy a librar de los judíos y también de los no judíos, a los cuales ahora te envío. Te mando a ellos para que les abras los ojos y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios, y para que crean en mí y reciban así el perdón de los pecados y una herencia en el pueblo santo de Dios. Así que, oh rey Agripa, no desobedecí a la visión del cielo, sino que primero anuncié el mensaje a los que estaban en Damasco, luego a los de Jerusalén y de toda la región de Judea, y también a los no judíos, invitándolos a convertirse y a volverse a Dios y a hacer obras que demuestren esa conversión. Al decir Pablo estas cosas en su defensa, Festo gritó: «¿Estás loco, Pablo? De tanto estudiar te has vuelto loco». Pero Pablo contestó: «No estoy loco, excelentísimo Festo. Al contrario, lo que digo es razonable y es la verdad. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Y gracias porque al acercarnos a ella podemos seguir aprendiendo y podemos en este día examinar algunas de las implicaciones que tiene la nueva vida en ti. Te pedimos, Señor, que podamos aprender de esta tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ilumine
y nos capacite para vivir conforme a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Como decíamos al inicio, hay personas que se resisten a escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y entre las muchas razones que puedan haber, algunas personas han atravesado por alguna experiencia de decepción o trauma con alguien que se decía ser cristiano o cristiana, pero que su testimonio estaba muy distante de lo que es la vida cristiana. En ocasiones, lo que decimos no guarda relación con lo que hacemos, con nuestras actitudes, con nuestros actos. Y lamentablemente, como dice el antiguo refrán, del dicho al hecho hay un largo trecho. Igualmente, hay personas que dicen: no puedo escuchar lo que dices porque estoy viendo lo que haces. Y si uno mismo no está en la disposición de poner en práctica lo que alegadamente creemos, difícilmente quienes nos rodean puedan aceptar lo que estamos diciendo, porque están viendo todo lo contrario. El apóstol Pablo dice: de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Y en este pasaje que hemos leído, encontramos el testimonio del apóstol cuando tuvo el encuentro con Cristo. Aquel encuentro que transformó su vida, que lo iluminó, que lo afirmó, que lo convocó, que lo capacitó para dar testimonio de Cristo no solamente a los judíos, sino a los gentiles. Y ahora está frente a la autoridad romana y está dando testimonio de lo que le sucedió. El apóstol Pablo está diciendo que en su caminar, cuando iba decidido a perseguir a los cristianos, con órdenes, con toda la autoridad depositada sobre él se encontró con alguien más poderoso que quienes lo habían autorizado. Y por eso es que usted ve en este pasaje que cuando el apóstol cae ante esa luz que él mismo dice que era más brillante que el sol, y quienes hemos tratado de mirar directamente al sol en un día despejado sabemos que es prácticamente imposible. Imagínese una luz más potente que el sol. El apóstol Pablo cae y reconoce que quien está detrás de esta experiencia es un Señor más poderoso que las autoridades terrenales. Y por eso le dice: ¿qué quieres conmigo, Señor? Cuando Pablo reconoce a quien lo ha interceptado como Señor, Pablo está sometiéndose a su autoridad. Y la pregunta que se le hace al apóstol es: ¿por qué me persigues, Saulo? Y luego le dice: te estás haciendo daño a ti mismo, porque perseguir a quien nos dio la vida, perseguir a quien tiene propósitos hermosos y dignos para nuestra vida, perseguir a quien desea lo mejor para nosotros, ciertamente va a provocar un daño, no en los demás, sino en uno mismo. El Señor le dice: levántate, afirma tus pies
y luego lo encomienda para que sea un embajador suyo. Fíjate que le dice: he aparecido a ti para designarte como mi servidor y testigo de lo que ahora has visto y de lo que todavía has de ver de mí. Y precisamente el apóstol en este momento de su vida está dando testimonio de lo que él había visto y oído. Y no solamente está diciendo lo que él vio y escuchó, sino que está diciendo que la encomienda que Dios puso en sus manos fue con el propósito de que otras personas también pudieran abrir los ojos y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz. Que salgan de debajo del poder de Satanás y que puedan seguir a Dios. Que puedan recibir el perdón de pecados para que sus vidas sean restauradas y puedan ser partícipes de la herencia en el pueblo santo de Dios. Es por esto que el apóstol se entrega totalmente a predicar el evangelio, no solamente de palabras, sino también de acciones, aun cuando le costara persecuciones, atropellos, cárceles, naufragios, escasez y todo eso que sabemos acerca de la vida del apóstol Pablo. Ahora bien, Pablo fue consistente con su predicación y su modo de vivir. Y cuando Pablo se acercaba a la gente, no lo hacía solamente para que reconocieran su capacidad, su inteligencia, su elocuencia, sino que lo hacía para que las personas pudieran conocer a Cristo. Y lo hacía de la forma más sencilla y simple, de forma tal que quienes le escuchaban pudieran entender y comprender el mensaje que él estaba compartiendo. Fíjate que en muchas ocasiones, como decíamos al inicio, hay personas que se les hace difícil aceptar y comprender el mensaje del evangelio porque quienes le están presentando el mensaje del evangelio lo hacen de una forma tan y tan complicada, compleja, elaborada, que no pueden ni siquiera comprenderlo. En un momento dado, el apóstol Pablo le dijo a unos ilustres filósofos: yo no he venido donde ustedes con palabras de sabiduría humana. Aunque Pablo tenía todas las credenciales y el conocimiento, porque a mí no me interesa que ustedes, decía Pablo, me reconozcan a mí, sino que ustedes puedan conocer a Cristo y puedan comprender de qué se trata el evangelio. Por lo tanto, el interés de Pablo era ser un instrumento en las manos del Señor para que el Espíritu Santo obrara a través de él y obrara en las vidas de quienes le escuchaban. Cuando tú te acercabas a Pablo, tú veías que el apóstol vivía lo que predicaba. Ahora bien, cuando Pablo se acerca a Cristo, porque Cristo se acercó a él y lo interceptó en el camino, Pablo pudo darse cuenta que el evangelio de Jesucristo, que el sacrificio de Cristo no era un cuento de camino, que el ministerio terrenal de Cristo fue real, que Cristo verdaderamente se levantó de entre los muertos y en esa cercanía con Cristo pudo percatarse de que el Cristo resucitado, que se había levantado de entre los muertos y había vencido todas las autoridades terrenales, el enemigo, el pecado, ahora
se estaba presentando ante él. Fíjese que en muchas ocasiones nosotros somos decepcionados cuando vemos un anuncio o vemos una fotografía o vemos algo que nos llama la atención, especialmente cuando se trata de alimentos, de comidas que se ven de lo más bonitas en fotografías y en anuncios, en billboards. Y cuando uno va al lugar y se lo sirven, no se parece nada a lo que vio en el anuncio. O simplemente no sabe según la expectativa que uno tenía. Eso es una gran decepción. Cuando uno se acerca a Cristo, no sufre esa decepción. Porque cuando uno se acerca a Cristo, uno encuentra un amor tan grande, tan maravilloso, tan particular y especial, que uno lo que quiere es cada día estar más cerca de Él. Hay un cántico que dice: de gloria en gloria te veo. Mientras más te conozco, quiero saber más de ti. Y esa ha sido mi experiencia. Mientras más uno conoce a Cristo y más uno se acerca a su palabra y más uno se acerca a Él en oración, uno quiere cada día estar más cerca de Él. Cuando los discípulos fueron con Jesús al monte de la transfiguración, querían quedarse allí porque fue un momento glorioso en el que hubo testimonio de que Cristo era verdaderamente el Hijo de Dios y en Él el Padre tenía complacencia. Cristo nunca nos va a decepcionar, y aun cuando hay seres humanos como usted y como yo que probablemente hemos decepcionado a algunos que están a nuestro alrededor, yo te invito a que si has sufrido alguna decepción, no te dejes llevar por esas experiencias con otros seres humanos, sino que pongas tu mirada en Cristo. Ahora bien, eso no es una excusa para que quienes nos hemos encontrado con Cristo demos un mal testimonio. Por el contrario, somos desafiados para cada día ser más como Cristo y dar un testimonio fiel de que somos hijos e hijas del Señor, y que así como Cristo nos ha restaurado, Él desea que nosotros vivamos en la luz y podamos ser faros de luz en medio de las tinieblas, ser sal de esta tierra y servir a otros de la misma forma en que el Señor nos enseñó a servir. Es importante que las cosas viejas queden en el pasado, como dice el cántico, y las cosas que yo hacía ya no las hago más, porque hubo un cambio cuando de nuevo nací. Hay otro que dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y quizás hay personas que te conocieron antes y que ahora quizás no pueden creer que tu vida ha sido transformada. No los culpes, sino mantente firme, dando un buen testimonio para que a la larga puedan percatarse de la obra que Cristo ha hecho en tu vida. Padres y madres, somos llamados a dar testimonio del Evangelio a nuestros hijos. Somos llamados a dar testimonio del Evangelio a nuestro cónyuge, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Un testimonio fiel y digno de la restauración que día a día Dios obra en nuestras vidas. El tiempo se ha terminado, pero te invito a seguir meditando en este pasaje, en esta lección, a considerar los ejercicios que aparecen en esta lección para que podamos aplicar el mensaje que hemos recibido. Te invito a que terminemos con una palabra de oración. Dios restaurador, gracias por haber llegado a nuestro encuentro. Anhelamos ser restaurados por ti continuamente. Examina todo nuestro ser y moldéanos a tu imagen. Ayúdanos a verte tal cual eres
y a que podamos testificar de la luz gloriosa de tu evangelio transformador. Queremos que esa transformación comience con nosotros y que quienes nos rodean puedan verte a ti y encontrarse contigo. Queremos demostrar con nuestra vida, actitudes, comentarios y decisiones que estamos verdaderamente arrepentidos de nuestros pecados y necesitados de tu restauración y redención. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por escucharnos y recuerde suscribirse a nuestro podcast El Discípulo, disponible en todas las plataformas de audio digital bajo demanda. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.